Buenos días, arquitecto Nelson. Mi nombre es Ángel Ojeda y en esta oportunidad, junto a mi compañera Yasuri Ruesta, vamos a presentarle nuestro trabajo de investigación, el cual ha consistido acerca de la falla de Denali, una de las estructuras tectónicas más importantes y activas de América del Norte. Como resumen del trabajo, este trabajo de investigación aborda la falla de Denali, una de las estructuras tectónicas más extensas y activas de América del Norte, situada en el centro-sur de Alaska. Se trata de una falla de desgarre de Tzlal que forma parte del sistema tectónico asociado a la interacción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. A lo largo del estudio se analiza su tipo, su origen, la gran actividad sísmica y su influencia en el relieve de la región. Asimismo, se profundiza el terremoto del 3 de noviembre de 2002, que alcanzó una magnitud de 7.9, uno de los más fuertes registrados en Estados Unidos. Este evento generó un desplazamiento superficial superior a 5 metros y provocó daños en carreteras, oleoductos y zonas pobladas, además de evidenciar fenómenos de licuefacción del suelo, donde los sedimentos saturados de agua se comportan como un fluido. En conjunto, este estudio busca explicar las características geológicas y el comportamiento sísmico de la falla de Denali, resaltando los aprendizajes obtenidos en el evento 2002 y la importancia de estudiar las fallas activas para comprender su dinámica y contribuir a la prevención y reducción del riesgo sísmico en regiones altamente tectónicas como Alaska. La introducción. El planeta Tierra siempre estaba en constante movimiento. Hace millones de años, el supercontinente Pangea se fragmentó por la acción de las placas tectónicas, originando los continentes actuales. En este informe se estudia una de las fallas más activas del mundo, la falla de Denali, ubicada en la zona centro-sur de Alaska. Esta estructura forma parte de un extenso sistema sísmico que refleja la interacción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Influenciada además por el movimiento de la microplaca de Yakutat, que se incrusta y empuja lateralmente la placa norteamericana, generando una falla de desgarre ancestral. Su relevancia geológica radica en la gran cantidad de energía que puede liberar, provocando sismos de gran cantidad y magnitud. Uno de los eventos más importantes relacionados con esta falla fue el terremoto del 3 de noviembre de 2002. Fue uno de los más intensos registrados en Estados Unidos, con desplazamiento de más de 5 metros y daños significativamente en la ciudad. La falla de Denali. Ahorita vamos a hablar de su ubicación. La falla de Denali se localiza en la cordillera de Alaska, en la zona sur del estado del mismo nombre, en los Estados Unidos. Se encuentra dentro del Parque Nacional y Reserva de Denali, a una altitud aproximada de 6.168 metros sobre el nivel del mar, donde también destacan importantes cumbres como el Monte Hunter, el Monte Foraker y el Monte Huntington. Sus coordenadas geográficas son de 63 grados 5 minutos y 52 segundos de latitud norte y 179 grados de latitud oeste, extendiéndose desde el noroeste de Columbia Británica en Canadá hasta el centro de Alaska, con una longitud superior a 1.250 millas, atraviesa el suroeste de Yukon, el sur de Alaska y vuelve hacia el suroeste del estado. En esta zona se encuentra el imponente muro de Wickersham, que se eleva a cerca de 15.000 pies desde su base y presenta el resultado del movimiento vertical frecuente a lo largo de la falla. Además, la falla de Denali forma parte del sistema de fallas de San Andrés, con una extensión aproximada de 1.300 kilómetros, lo que podría explicar por qué esta estructura es una de las más sísmicas activas del continente. Origen tectónico. El origen tectónico de la falla de Denali es bastante peculiar y hasta cierto punto misterioso, ya que está compuesto por varios procesos que normalmente no suelen estar acoplados en una sola región. Esto se debe a que en su formación no solo intervienen dos placas tectónicas, sino también una tercera, conocida como la microplaca de Yakutat, que actúa como una especie de almohadilla entre las dos placas principales. Esta interacción genera grandes tensiones, tanto de fricción como de desplazamiento lateral instantáneo, lo que provoca que la falla de Denali no sea una simple falla transformante, sino una zona de deformación tectónica muy compleja.
Recientemente se realizó un estudio que fue ubicado en la revista Nature Geoscience, donde los investigadores descubrieron que esta falla está formada por una serie de bloques de roca que se mueven unos sobre otros. Estos bloques están lubricados por una capa de material débil, lo que les permite desplazarse con mayor facilidad. Por eso, para comprender mejor el origen tectónico tan amplio y complejo de la falla de Denali, es indispensable identificar las principales placas involucradas en esta región. Placa del Pacífico. La placa del Pacífico es una de las placas tectónicas más grandes del planeta. De hecho, cubre aproximadamente un tercio de toda la superficie terrestre, con una extensión cercana a 103.320.000 kilómetros cuadrados. Es considerada una de las principales responsables de los tsunamis que impactan la costa del continente americano, ya que abarca prácticamente todo el territorio del Océano Pacífico. Su desplazamiento es de entre 7 a 11 centímetros por año, aunque esta velocidad puede variar dependiendo de la zona. El movimiento general de la placa es hacia el noroeste, lo que hace que esté en contacto constante con otras placas vecinas como la norteamericana, la filipina, la indo-australiana y la antártica. En cuanto a sus límites tectónicos, la placa del Pacífico presenta tres tipos principales. Bordes convergentes, donde ocurre la subducción, es decir, la placa del Pacífico se hunde bajo otras placas, formando fosas oceánicas como la fosa de las Marinas, la fosa de las Aleutianas y la fosa de Tonga, además de generar arcos volcánicos y terremotos. Bordes transformantes, donde las placas se deslizan lateralmente una junto a otra. Ejemplos claros son la falla de San Andrés y, por supuesto, la falla de Denali, que es el tema central de la investigación. Y finalmente, los bordes divergentes, ubicados principalmente en el centro del Pacífico. En estas zonas, la placa se separa de otras, generando dorsales oceánicas y nuevas cortezas terrestres, como la dorsal del Océano del Pacífico Oriental. Si regresamos a la zona de Alaska, la placa del Pacífico choca y se desliza contra la placa norteamericana, pero lo hace de manera indirecta, ya que entre ambas se encuentra una pequeña placa llamada microplaca Yakutat, que actúa como una cuña o zona de amortiguamiento. Dependiendo de la región, las placas actúan de manera diferente. En el sur de Alaska, el movimiento es de subducción, formando la fosa de las Aleutianas, pero más al norte, la energía se libera lateralmente, dando origen a un sistema de fallas transformantes donde se encuentra la falla de Denali. Por eso, esta falla representa una transición entre un borde de subducción activo y un borde de desgarre lateral, lo que hace que su comportamiento tectónico sea tan particular y complejo. Además, la placa del Pacífico es una de las principales responsables de la formación del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se concentra aproximadamente el 75% de los volcanes más activos del mundo. También contribuye a la elevación de la cordillera de Alaska y a la deformación constante del territorio. La imagen que podemos observar representa un mapa detallado de las placas tectónicas del Pacífico y su interacción con las placas circundantes. Muestra específicamente la placa del Pacífico, las placas tectónicas adyacentes que la rodean, incluyendo la noroeste, este, oeste y sur. También muestra los límites de la placa, el movimiento de las placas y las zonas orogénicas. En esencia, la imagen que observamos es un mapa que ilustra la configuración y dinámica tectónica de la mayor y más activa placa oceánica del mundo. Placa norteamericana. La placa norteamericana es una de las más grandes y activas del planeta, ocupando el segundo lugar después de la placa del Pacífico. Cubre gran parte de América del Norte, Groenlandia, las Bahamas, partes de Islandia y Siberia, además de zonas del Atlántico y del Ártico, con una extensión aproximada de 76 millones de kilómetros cuadrados. Su movimiento se dirige hacia el suroeste a una velocidad de entre 2 y 4 centímetros por año, interactuando con varias placas vecinas como la del Pacífico, la Euroasiática, la de Cocos, la del Caribe y la de Juan de Fuca. Entre sus bordes convergentes destaca la subducción de la placa de Cocos bajo la norteamericana, que genera la intensa actividad sísmica y volcánica de México y Centroamérica, formando arcos volcánicos como la Sierra Madre del Sur. En los bordes transformantes, la placa se desliza lateralmente,
junto a la del Pacífico, originando fallas importantes como la de San Andrés y la de Denali, responsables de potentes terremotos. Y en los bordes divergentes hacia el norte se separa de la Euroasiática a lo largo de la dorsal mesoatlántica, creando una corteza oceánica y ampliando el océano Atlántico. Esta placa también influye en la formación de grandes cordilleras como las montañas rocosas, la Sierra Madre Occidental y la Cordillera de Alaska, moldeando el relieve y afectando la distribución de los ecosistemas y los recursos naturales. En conclusión, la falla de Denali es el resultado de la interacción entre la placa del Pacífico, la norteamericana y la microplaca Yakutat, que actúa como una zona de amortiguación. Esta combinación de movimientos, la de subducción en el sur y deslizamiento lateral en el norte, ha formado un sistema tectónico único y altamente activo, capaz de liberar enormes cantidades de energía y modelar el relieve de Alaska hasta la actualidad. En este caso, la imagen que podemos apreciar aquí representa el mapa de la placa tectónica norteamericana y sus placas adyacentes. Muestra las placas tectónicas principales, los límites de las placas, las direcciones y velocidades relativas del movimiento de las placas y las principales zonas de orogenia. Ahora pasaremos a las características estructurales. El tipo de falla. Mencionado anteriormente, la falla de Denali es clasificada como una falla de desgarre dextral, debido a su desplazamiento de forma lateral entre los bloques o placas involucradas. Este tipo de falla se genera gracias a la tensión que se acumula a lo largo de la falla y se libera provocando el desplazamiento horizontal. Para comprender mejor el concepto hay que centrarse en Denali como tal. La gran elevación de Denali y la cordillera de Alaska se produjo por el engrosamiento de la corteza en una curva de restricción en la falla de deslizamiento de Denali. Las fallas de desgarre muy a menudo tienen curvas o una especie de codos. Cuando una de esas fallas se curva a través de la dirección del movimiento, se denomina curva de restricción y da lugar a tensiones de compresión y fallas contractivas como las fallas inversas. Pero cuando una de esas fallas hace todo lo contrario, es decir, se curva en dirección opuesta a la del movimiento, se denomina curva de liberación. Estas zonas desarrollan tensiones extensionales y fallas normales a medida que la corteza se separa y se forma un agujero o cuenca que puede llenarse de sedimentos. La falla de Denali se curva a través de la dirección del movimiento y constituye una curva restrictiva. Entonces es una zona de contracción y engrosamiento. También pasamos a la presencia de fallas secundarias. Al ser parte de un amplio sistema de fallas, la falla de Denali también está comprendida por fallas secundarias, como la falla de Totsunda. Esta nace como una extensión de la falla de Denali. Este es de tipo de desgarre continental dextral y continúa su movimiento hacia el sureste. Actúa como una rama secundaria, convirtiéndose en la principal hebra de deslizamiento, que está relacionada con un cambio en el vector de la placa Pacífico-Yakutat. Es muy importante porque en ella se liberó parte de la energía del gran sismo del 2002. Su conexión demuestra que las fallas no trabajan solas, pues se comunican, se transfieren fuerzas y comparten tensiones. Luego tenemos a la falla de Hines Creek. Esta falla forma parte del gran sistema de Denali. Aunque hoy muestra muy poca actividad sísmica, su trazo revela antiguos movimientos que moldearon el norte de Alaska. Es como una cicatriz geológica que cuenta la historia del empuje y la fricción entre las placas, recordándonos que incluso las fallas más silenciosas guardan la memoria del poder interno del planeta. También tenemos a la falla de McKinley, conocida también como la rama sur del sistema de Denali, que combina deslizamientos laterales con empujes verticales. Es una falla mixta, donde las fuerzas no solo desplazan los grandes bloques, sino que también los levantan. Su actividad ha dado forma a los impresionantes relieves del monte Denali, el más alto de América del Norte. Ahora pasamos a los grandes terremotos de Denali. La historia sísmica de Alaska está marcada por dos de los terremotos más potentes jamás registrados en el continente americano.
El primero ocurrió un 27 de marzo de 1964, cuando el suelo comenzó a sacudirse con una fuerza jamás vista. Eran las 5:36 de la tarde y el movimiento se prolongó durante más de 4 minutos y medio. Los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos lo catalogaron con una magnitud de 9.2 del movimiento sísmico, convirtiéndolo en el segundo terremoto más fuerte del mundo desde que existen mediciones instrumentales. Su epicentro se ubicó en el fiordo de Prince William Sound, a unos 25 kilómetros de profundidad y a 74 millas al sureste de Anchorage. Según los reportes geológicos, la corteza terrestre se levantó en algunas zonas más de 38 pies y en otras se hundieron 8 pies. La energía liberada fue tan enorme que, según los científicos, provocó liquefacción del suelo, rupturas superficiales, deslizamientos masivos y un tsunami devastador que golpeó las costas de Alaska, Oregón, California, incluso Japón y Valdés. Según el científico George Plafker, analizó el terremoto en función de la teoría emergente de la tectónica de placas. Sabía que la teoría planteaba la formación de una nueva corteza en las dorsales oceánicas, pero no había explicación para a dónde iba esa corteza. Así que su explicación más probable era que la corteza oceánica estaba siendo empujada por debajo de esa parte del sur de Alaska, con un ángulo muy bajo, y que produjo un deslizamiento en la interfaz entre la corteza oceánica y la corteza continental subyacente. Estas dos capas de corteza estaban convergiendo a razón de 1,5 pulgadas por año. El deslizamiento periódico entre las cortezas produce grandes terremotos, que Plafker denominó megaterremotos. Su descubrimiento cambió nuestra comprensión sobre los grandes terremotos. Respecto al tsunami, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica informó que las olas alcanzaron alturas de hasta 67 metros en la bahía de Valdés. Aquel terremoto dejó 143 personas fallecidas, en su mayoría debido al tsunami. Las pérdidas totales en bienes inmuebles se estiman en $2.300 millones a más. El desastre transformó el relieve de la región y dio origen a numerosos estudios sobre la interacción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. La base del conocimiento actual sobre la tectónica de subducción en el norte del continente. Casi 40 años después, el suelo de Alaska volvió a estremecerse. Era el 3 de noviembre de 2002 y el reloj marcaba exactamente las 1:02 de la tarde, cuando la Tierra comenzó a vibrar violentamente bajo el Parque Nacional de Denali. El sismo, con 7.9 de magnitud de movimiento sísmico, tuvo un origen distinto. No fue un evento de subducción, sino de desgarre dextral. Se localizó a 66 kilómetros al este-sudeste del Parque Nacional de Denali y a 4.2 kilómetros de profundidad. Los habitantes de las pequeñas localidades cercanas, como Mentasta Lake y Delta Junction, relataron que el suelo se movía de lado a lado, como si el paisaje se desplazara horizontalmente. Y no era una exageración por parte de ellos, sino que mediciones posteriores confirmaron que desplazamientos horizontales, que hubieron ese tipo de desplazamientos de hasta 8.8 metros a lo largo de un tramo de más de 340 kilómetros de ruptura. Según los informes de Alaska y el Servicio Geológico de Estados Unidos, la ruptura se propagó en cadena, comenzando en la falla glacial de Tsushima, continuando por la falla de Denali y terminando por la falla de Tochunda, que también se fracturó parcialmente. A pesar de su potencia, las pérdidas humanas fueron mínimas debido a la baja densidad poblacional del área. Sin embargo, hubo decenas de heridos, oleoductos dañados, carreteras fracturadas y miles de deslizamientos de roca a lo largo de las montañas. Incluso los geólogos reportaron evidencias de liquefacción, específicamente en el aeropuerto Norway. Aquí podemos observar evidencias de un video de YouTube de un trabajo de investigación de un habitante de Denali. Aquí se puede apreciar los signos de liquefacción, así como también hubieron deformaciones permanentes en zonas aluviales. El Trans-Alaska Pipeline, una de las principales infraestructuras del país,
Se desplazó más de 4 metros lateralmente, pero resistió gracias a su diseño antisísmico. Este sismo, además de ser el más potente registrado en territorio estadounidense desde 1857, representó una oportunidad científica invaluable. Permitió a los especialistas observar en tiempo real cómo una falla transformante puede liberar tanta energía en múltiples segmentos conectados. Desde entonces, el evento de Denali de 2002 se convirtió en un modelo para el estudio de la ruptura dinámica de la falla de desgarre. En conclusión, ambos terremotos dejaron una huella profunda en la comprensión geológica del norte del planeta. El primero evidenció el poder de la subducción en el borde convergente del Pacífico. El segundo, la violencia del desplazamiento lateral en sistemas transformantes. En conjunto, ambos demuestran que Alaska es uno de los territorios más activos sísmicamente del mundo, donde cada ruptura de la corteza no solo reconfigura el paisaje, sino que revela la energía latente del planeta. Ya para finalizar, las conclusiones. Conclusión número 1. La falla de Denali constituye un sistema tectónico de enorme complejidad estructural, resultado de la interacción simultánea entre la placa del Pacífico, la placa norteamericana y la microplaca de Yakutat. Este triple contacto no solo explica su naturaleza de falla transformante de extral, sino también las variaciones locales de compresión y extensión que han modelado la cordillera de Alaska durante millones de años. Como segunda conclusión tenemos que esta falla es principalmente de tipo de transformante de desgarre lateral derecho, lo que significa que los bloques rocosos a ambos lados de la falla se desplazan horizontalmente, uno respecto al otro. Este tipo de movimiento refleja la tendencia de la corteza terrestre a ajustar las fuerzas compresivas y de cizalla, que se generan por la convergencia de las placas litosféricas, a diferencia de las fallas normales o inversas, donde predomina el movimiento vertical. eh, el movimiento vertical. En Denali, el desplazamiento lateral ha sido medido en varios metros durante los principales eventos sísmicos, evidenciando la gran energía acumulada y liberada a lo largo del tiempo. El comportamiento sísmico de Denali evidencia la transición entre un régimen de subducción y uno de desgarre lateral, activos ambos, lo que la convierte en un laboratorio natural para comprender cómo la energía tectónica se redistribuye entre diferentes tipos de límites de placas. Esta dualidad explica tanto la elevación orogénica de la región como la frecuencia e intensidad de los sismos registrados. Esta falla también es una de las más activas sísmicamente de América del Norte, ya que el terremoto del 3 de noviembre de 2002 con una magnitud de 7.9 es un gran ejemplo notable de su potencial destructivo. Este evento provocó una ruptura superficial que se extendió aproximadamente 340 kilómetros, desplazando carreteras, puentes y ductos en varios metros. Además, sirvió para estudiar cómo las ondas sísmicas se propagan en zonas montañosas y cómo las fallas conectadas entre sí pueden activarse en secuencia constante. Este sismo demostró que la energía sísmica liberada por Denali puede tener efectos a cientos de kilómetros de distancia, lo que resalta la necesidad de un monitoreo continuo. Y por último, la actividad de la falla de Denali representa una amenaza constante para las comunidades, infraestructuras y ecosistemas ubicados en una zona de influencia. El riesgo principal proviene de la posibilidad de nuevos terremotos de gran magnitud como los anteriores, capaces de afectar carreteras, oleoductos y asentamientos humanos en el centro y sur de Alaska. El oleoducto Trans-Alaska, por ejemplo, fue diseñado con estructuras flexibles para soportar posibles desplazamientos de la zona de la falla. Este hecho evidencia la importancia de integrar el conocimiento geológico en la planificación urbana y de infraestructura para reducir el impacto de futuros eventos sísmicos. Como recomendaciones, pues es fundamental ampliar y mantener estaciones sismográficas en toda la zona de influencia de la falla de Denali. Un sistema de monitoreo más denso y actualizado permite detectar con precisión los movimientos de la corteza y emitir alertas tempranas que ayuden a reducir el impacto de futuros sismos. Las autoridades locales y regionales de Alaska deben revisar periódicamente los planes de emergencia, asegurando que incluyan protocolos claros de evacuación, comunicación y rescate.
La capacitación de la población en simulacros periódicos fortalece la capacidad de respuesta comunitaria ante eventos sísmicos mayores. Las obras ubicadas cerca del trazado de la falla de Denali, como carreteras, puentes, oleoductos y viviendas, deben construirse bajo normas antisísmicas estrictas. Es recomendable usar materiales flexibles y estructuras que soporten desplazamientos horizontales como la falla, como ya se explica en el oleoducto Trans-Alaska, diseñado para resistir el movimiento lateral del terreno. Y dado que la falla de Denali forma parte de un sistema tectónico más amplio que se extiende hacia Canadá y otras regiones del Pacífico, es recomendable mantener acuerdos de colaboración científica entre países vecinos para compartir datos, tecnologías y estrategias de gestión del riesgo sísmico. A continuación, hemos llevado este trabajo de investigación a la parte física y creativa, como es esta maqueta. Esta maqueta es sobre la falla de Denali. Podemos observar aquí el bloque de Alaska, de Estados Unidos, y el bloque también en Canadá. Vamos a observar aquí, las banderitas se diferencian los países. Ahora, vamos a simular el sismo, obviamente. Lo que esto hará es que este bloque se desplace lateralmente. Al desplazar, al haber este sismo, obviamente la placa derecha se va a desgarrar, obviamente de manera dextral. Y así observamos cómo esta se movió de manera horizontal. Y gracias, eso ha sido por todo el día de hoy. Este es el tema de nuestra investigación. Gracias.